del 60%. Esto puede ser pues que se alquile, pues yo que sé, en vacaciones, que se alquile a yo que sé, a estudiantes solamente por el curso escolar, este tipo de alquileres. El rendimiento de uso turístico sería como el anterior y no tiene reducción. Cuando el inquilino es una empresa, en general no hay reducción. No obstante, si en el contrato esta empresa lo está haciendo para que viva uno de sus empleados y eso se refleja en el contrato, pues en ese caso sí se puede aplicar el propietario la reducción del 60%. Si hay subarriendo, pues con una empresa normal que subarrienda, pues no, el propietario no puede reducirse. Un arrendamiento turístico con intermediario, en principio, si es, al ser arrendamiento turístico, sea en nombre propio o ajeno, la intermediación, no hay reducción del 60%. Casos que ahora se dan mucho con estos problemas de alquiler de una vivienda, de una habitación de una de las viviendas, ¿vale? Pues funciona, si el alquiler es con carácter permanente, pues igual, hay reducción para el propietario del 60% del rendimiento neto que obtenga por alquilar esa vivienda. En caso de que este propietario esté en el régimen transitorio, la deducción por adquisición de vivienda, sí tendrá que tener cuidado de deducirse solamente por la parte proporcional, excluyendo la parte de esta vivienda que está alquilada, lógicamente. Arrendamiento de parte de la vivienda con hostelería, bueno, pues aquí no hay reducción porque aquí no estamos ni siquiera en rendimientos de actividades económicas, de capital inmobiliario, sino que estamos ante un rendimiento de actividad económica, que sería pues de hostelería, ¿no? En todo caso, cuando haya arrendamiento con hostelería, bueno, pues hay toda una literatura administrativa sobre esto, pues es cuando el cambio por ejemplo, de sábanas y la limpieza no es solamente la entrada y la salida, sino durante eso ya significa hostelería y eso ya saca siempre de la reducción del 60%. Y luego, bueno, si es un arrendamiento donde que se subcontrata un mantenimiento, esa subcontratación del mantenimiento no implica nada. Cuidado si tenemos derecho a la reducción del 60%, porque estamos alquilando una vivienda para que sea vivienda habitual del inquilino con carácter permanente, si no se declara, porque en ese caso, si regulariza la Administración, ya no se aplicará la reducción del 60%. En ese caso no se puede aplicar. En cuanto a empresarios y profesionales, bueno, pocas cosas, simplemente una peculiaridad, os pongo ahí, bueno, que tengan cuidado, por ejemplo, con los gastos de atenciones a clientes y proveedores, que desde el año 2015 pues están limitados al 1% del importe neto de la cifra de negocios. Si bien es verdad que esto no son estrictamente gastos de atenciones a clientes y proveedores, no son los gastos de representación. Esto no tiene que ver cuando él se va a comer con el cliente o algo así, sino cuando se le hacen regalos, por ejemplo, a clientes o a proveedores. También llama la atención sobre la deducción por inversión de beneficios, que es de los pocos incentivos que le quedan a los empresarios personas físicas y que tiene, bueno, pues sabéis que esta deducción es de un 5% en general, exige que los rendimientos del ejercicio se inviertan en el propio ejercicio o en el siguiente en bienes nuevos del inmovilizado material o de las inversiones inmobiliarias. La deducción se aplica en el ejercicio en el que se ha producido la inversión, no en el ejercicio en el que se han producido los rendimientos netos. Si coincide una cosa con la otra, pues naturalmente sí. Y exige que estos bienes en los que se ha invertido permanezcan 5 años. En el caso de incumplimiento, pues veremos luego, es uno de los casos que tratará Jesús de las cosas que tiene que tener muy en cuenta cuando se declara y se ha producido un incumplimiento de este estilo. Al principio de la diapositiva, si os ponemos algo peculiar, y es cómo funcionan las retenciones de los profesionales con el devengo de sus ingresos. Y bueno, por hacerlo rápido, pongo un ejemplo en que un profesional presta servicios, imaginemos, en 2018 se compromete a prestar servicios a un cliente durante parte de 2018 y de 2019 y va a cobrar pasado julio de 2019. Cuando va a declarar 2018, ahora, imaginemos que ya le ha prestado 2 servicios, dos meses de servicio, no ha cobrado, por lo tanto no se ha producido la retención, tendrá, salvo que esté en criterio de caja,
O sea, si está normal en criterio de vengo, pues tendrá que imputar como ingresos esos 2 meses. ¿Se pondrá la retención correspondiente a esos 2 meses? No, porque no se ha practicado, porque la retención se practica cuando se paga y va a ser en julio de 2019. ¿Qué ocurrirá cuando declare 2019? Pues cuando declare 2019 tendrá que declarar los meses en que haya prestado servicios en 2019, ya con su retención, porque fue practicada en 2019, y tendrá que solicitar la rectificación de la autoliquidación de 2018 para quitarse las retenciones correspondientes a los 2 meses que ya declaró en 2018, ¿vale? Y el otro caso es al revés, es que cobre primero, tenga todas las retenciones en 2018, pero los servicios estén a caballo 18 y 19. En 2018, ahora, se pondrá solamente los ingresos devengados en el ejercicio y solamente la retención, aunque se ha retenido todo el servicio, todas las percepciones, pero solamente la retención correspondiente a los meses de 2018 que se ha puesto como ingreso. Y en el 2019, el resto. Bueno, es una peculiaridad que puede ser un pequeño lío, pero que es así. Y en cuanto al impuesto sobre el patrimonio, bueno, ya sé que estamos en Madrid, que seguramente a los lectores que estén residentes en esta comunidad, pues esto les dé un poco igual, en general, salvo una particularidad. Pero bueno, en el resto del país hay gente muy preocupada por este impuesto. Entonces, bueno, pues ahí tenéis algunos aspectos que he querido resaltar, como la exención de 300.000 euros en la vivienda habitual. Cuando está adquirida en régimen de gananciales serían 300.000 euros por cada cónyuge. Aquí no hay declaraciones conjuntas, siempre son individuales. La vivienda en construcción no es vivienda habitual, no tiene exención. Y si no se cumplen los 3 años de de residir en esa vivienda, 3 años continuados, no llega a ser vivienda habitual. Y si algún año nos hemos puesto hemos aplicado la exención, pues ese año lo tendremos y tendremos que presentar una complementaria del mismo. Cuidado con el alcance de las exenciones de participaciones en empresas familiares. Cuando se dice, bueno, es que los que tienen dinero lo ponen los bienes en una sociedad y no pagan ni patrimonio ni sucesiones. Bueno, esto no es así, o si es así, si les pueden regularizar. Solamente el valor de las participaciones que se corresponda con los activos afectos, solamente esa parte está exenta. Cuando sean activos que no estén afectos a una actividad económica, esa parte no está exenta ni tiene reducción en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿vale? Hay que tener cuidado, ¿vale?, con estas participaciones. Y en valoración de bienes y derechos, pues bueno, tenemos ahí, hay que tener, sabéis que inmuebles es el mayor de 3, el valor catastral, el valor de adquisición o el comprobado de efectos de otros tributos. Ese valor es el que hay que poner en la base imponible de impuestos sobre el patrimonio, y esto siempre es muy criticado porque supone una cierta discriminación para los que han adquirido los inmuebles hace poco tiempo, porque lógicamente tendrán que poner el valor de adquisición, que será superior al valor catastral, mediante que ante alguien que adquirió los inmuebles hace tiempo, pues su mayor valor será el catastral y estará tributando por eso. 2 pisos al lado, uno tributará por un importe, el que se haya adquirido más pronto, hace poco, más grande que el que lo haya adquirido hace más tiempo. En los depósitos hay que tener un poco de cuidado porque se computa el mayor de 2, o el saldo medio del último trimestre, o el saldo a 31 de diciembre. En el cómputo del saldo medio hay que tener cuidado cuando hemos sacado dinero de la cuenta para adquirir otro bien que se declara en el impuesto sobre el patrimonio, porque eso hay que sacarlo del cómputo del saldo medio, porque si no estaríamos tributando 2 veces, por el saldo medio y por el bien que hemos adquirido. Algo parecido ocurre cuando hemos pedido un préstamo y está ingresado en la cuenta. Y bueno, y en valores negociados pues también hay que tener cuidados en función de que esa empresa esté auditada o no esté auditada, y si no está auditada es el mayor de 3 valores, etcétera. Y luego, obligación de declarar, solamente tienen que declarar aquellos que tienen que pagar, con una excepción. También tienen que declarar los que no tengan que pagar, que sería el caso de todos los madrileños, que no tenemos que pagar por el impuesto sobre el patrimonio porque tenemos una bonificación del 100%, pero que la suma de bienes y derechos sea mayor de 2 millones de euros. En ese caso, cuidado, que hay que declarar. Y yo ya le cedo la palabra a Jesús, que va a comentar exactamente
Lo que sí estamos a tiempo de hacer ahora cuando declaramos, hay muchas cosas que explicamos a finales de año que se pueden hacer antes de final de año para reducir la factura. Esas cosas no se pueden hacer. Lo que va a contar Jesús ahora es lo que se puede hacer ahora o tenemos que tener cuidado de hacer para no tener algún perjuicio. ¿De acuerdo? Bueno, bien, yo voy a comentar un poco las recomendaciones, en qué cuestiones nos tenemos que fijar, pues para no equivocarnos en la confección de nuestra declaración de la renta, ¿no? O también, pues para no olvidarnos de que tenemos a lo mejor beneficios fiscales de ejercicios anteriores que podemos aplicar este ejercicio, ¿no? Bueno, entonces empezando por el tema de los saldos, en fin, siempre tenemos que mirar qué saldos nos quedaron pendientes de estos últimos años anteriores, puesto que los podemos aplicar en la declaración de este año, pues como podrían ser pues los saldos, las pérdidas patrimoniales, las derivadas tanto de transmisiones de bienes como las otras pérdidas patrimoniales, ¿no? Las que no vienen de venta de elementos patrimoniales y que tenemos 4 años para su compensación. Lo mismo cuando tenemos rendimientos de capital mobiliario negativo, que los podemos compensar con incrementos de patrimonio también en un plazo de 4 años. O si tenemos base liquidable negativa, que también tenemos 4 años. Y tenemos 5 años para las aportaciones a los sistemas de previsión social que no se pudieron compensar en el ejercicio. Es decir, si hacemos aportaciones a planes de pensiones y nos ha quedado una cuantía, pues la podemos aplicar en el plazo de 5 años. Bueno, y después no nos podemos olvidar que si tenemos ayudas públicas porque estamos arreglando los defectos estructurales de nuestra vivienda y nos han dado una ayuda, o tenemos una ayuda pública de acceso a primera vivienda habitual y hemos hecho imputaciones por 4 años, pues no nos podemos olvidar de que tenemos que acabar de imputar en ese plazo de 4 años. Lo mismo aquellas personas que tengan, que sean titulares de bienes de patrimonio histórico-artístico, que les dan cuantías también para la conservación de esos bienes inmuebles, ¿no? Una cuestión que siempre nos gusta llamar la atención es la regularización de determinados beneficios fiscales. Bueno, pues evidentemente cuando nos ponemos en un momento de nuestra declaración, decimos, bueno, pues voy a vender mi vivienda habitual y voy a reinvertir en otra, y a lo mejor no lo cumplimos. Bueno, pues aquí tenemos que pensar que hay 2 maneras de regularizar. Una mediante declaración complementaria, que nos obliga a la norma a que presentemos una declaración complementaria para corregir nuestros errores, y otras que el incentivo fiscal que no cumplimos lo corregimos en la propia declaración que estemos presentando ahora mismo. Bueno, respecto a las primeras, de las declaraciones complementarias, bueno, pues primero deciros que si esa declaración complementaria la presentamos en el plazo desde el incumplimiento hasta que vence el plazo de presentar la declaración de la renta, pues no tendremos ningún tipo de recargo, sí intereses de demora. Porque os recuerdo que si presentamos una complementaria fuera del plazo de este plazo, ya tendremos los famosos recargos del 5, 10, 15, 20% si la complementaria pasa de 3, 6, 9 o 1 año. Por cierto, hay una especie de proyecto de ley que van a rebajar ese tipo de recargos, ¿no? Pero bueno, en este caso, así serían los recargos. Y si, claro, no presentamos declaración complementaria, ya la agencia tributaria nos pondrá el correspondiente régimen sancionador. Es decir, ya sabéis que tenemos que distinguir siempre entre recargos y sanciones. Bueno, ¿qué incentivos tendríamos fiscales que regularizar mediante complementaria? Pues, por ejemplo, si no reinvertimos el importe obtenido en la venta habitual. Ya sabéis que si vendo mi vivienda habitual y la reinvierto en una nueva vivienda habitual, tengo un plazo de 2 años. Si al final no lo cumplo, tendré que presentar una complementaria del año en que vendí la vivienda habitual. Es decir, tengo que presentar una complementaria. La condición de reinvertir el importe obtenido en la venta de acciones en empresas nuevas o de reciente creación, pues tenemos un plazo de 2 años. Los mayores de 65 años que vendan un bien y lo metan en una renta vitalicia, tienen 6 meses para hacer esa reinversión. Si no lo cumplen, complementaria. Por ejemplo, si un trabajador que recibió una indemnización de la empresa y en el plazo de 3 años vuelve y ha quedado exenta esa indemnización y vuelve a trabajar en el plazo de 3 años, pues tendrá que presentar una complementaria del primer año, del año que se marchó de la empresa y tuvo esa renta exenta. Es decir, tiene que presentar una complementaria. Respecto a lo que son los incumplimientos que regularizaremos en la propia declaración, bueno, pues tendríamos
pues el que ha dicho antes Luis, que por eso lo apunté para no olvidarme, ¿no? Cuando hay un incumplimiento en los requisitos de la deducción por inversiones empresariales. Bueno, pues si llegado este año no cumplo los requisitos, pues lo regularizo en la declaración del ejercicio. Por ejemplo, cuando una persona ha cobrado en pago único las prestaciones de desempleo para invertirlo en acciones de una sociedad en la que va a participar y trabajar, bueno, pues tiene 5 años para mantener esas acciones. Claro, si incumple este plazo, tiene que devolver el pago único. Bueno, pues su devolución lo haría en la propia declaración del año, bueno, y evidentemente tendrá que pagar los correspondientes intereses de demora, ¿no? Por ejemplo, cuando reinvertimos en vivienda, perdón, cuando estamos haciendo la opción por vivienda, pero al final deja de ser nuestra vivienda habitual, bueno, pues tendríamos que regularizar también las deducciones correspondientes. Y el caso típico que os poníamos estos años, que era el tema de las cláusulas suelo, cuando nos devuelven los intereses, y esos intereses los hemos aplicado a la deducción en cuota por vivienda. Bueno, pues si nos devuelven esos intereses, tenemos que devolver la correspondiente deducción por vivienda, y lo haremos también en la declaración de este año. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta, que también lo ha dicho un poco Luis, bueno, pues ver los límites, si estamos obligados o no estamos obligados a presentar declaración. Y nosotros nos fijamos un poco en los tramos menores, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Pues esas personas que reciben pagos de particulares, como pueden ser los empleados del servicio doméstico, en fin, u otros trabajadores contratados por particulares. Bueno, pues en este caso, cuando superen 12.643 euros, tienen que presentar declaración. Y, por cierto, yo creo que Hacienda está muy atenta a ese tipo de ingresos, puesto que ha hecho ya requerimientos y está un poco atenta a ese tipo de rentas, ¿no? O cuando haya cónyuges separados que perciban una pensión compensatoria de su cónyuge, que junto con otros rendimientos del trabajo supere también los 12.643 euros. También tienen que presentar declaración. O, que yo creo que también lo ha comentado un poco Luis, cuando la suma de las rentas inmobiliarias imputadas por segundas viviendas, los rendimientos de tasa del Tesoro, subvenciones o cualquier ayuda pública que sobrepase 1.000 euros, pues en este caso tenemos también que presentar la declaración de la renta. Rendimientos del trabajo de 1.000 euros y un incremento patrimonial de 100 euros, también presentación de la declaración de la renta. O aquellas personas que dan conferencias asiduamente y sobrepasan 6.000 euros, también tienen que presentar declaración de la renta. Y otra cuestión, para aquellos que cobren rentas irregulares en el tiempo, bueno, pues decirles que si en los últimos 5 años ya cobró otra renta irregular, a esa nueva renta irregular no le puede aplicar la reducción del 30% de irregularidad. Bueno, pues tenemos que siempre, si hemos cobrado ya una renta irregular, en el plazo de 5 años no podemos volver a cobrar otra renta irregular. Y si hoy cobramos una y pensamos que vamos a cobrar otra en el plazo de 5 años, pues tenemos que elegir a ver cuál es la que más beneficio tiene en ese cobro de la renta irregular. Respecto a las opciones, bueno, respecto a las opciones, ya sabéis que últimamente estamos un poco revueltos con el tema de las opciones, puesto que, bueno, los tribunales, en fin, lo que antes pensábamos que era un derecho, ahora resulta que es una opción. Entonces, claro, ya sabemos que si no optamos en el plazo de presentar la declaración de la renta, esa opción no se puede modificar, ¿no? Por ejemplo, la opción, yo creo que más la más clara es optar a presentar la declaración conjunta o individualmente. Bueno, aquí os llamamos la atención del tema de la maternidad. Desde el momento que ha quedado exenta esa percepción de renta, bueno, pues nos preguntamos si no podemos modificar esa opción, puesto que, bueno, cuando hicimos la declaración no teníamos claro si ese ingreso tenía que tributar o no. Bueno, hemos hecho la declaración, hemos hecho optado y ahora resulta que, como ha cambiado la normativa como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo, resulta que era más beneficioso pues haber ido por la otra opción. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues tenemos dudas, ¿no? Ahora mismo también los tribunales han dicho que, por ejemplo, la libertad de amortización para empresarios individuales es una opción, no era un derecho. Bueno, pues, en fin, también tenemos dudas de si esto es o no es, ¿no? Pero bueno, respecto de las opciones, pues recordar que, por ejemplo, los empresarios en estimación directa
empresarios o profesionales que cumplan sus obligaciones contables mediante los libros registro, bueno, pues acordaros que pueden optar al criterio de caja, es decir, que declararán cuando cobren los rendimientos o cuando cobren los ingresos. Bueno, pues este caso es una opción que si no la aplicas, bueno, pues tendrás que ir por criterio del devengo. Y si optas a ella, tienes que estar un plazo mínimo de 3 años. También es otra opción, pues poder aplicar los coeficientes de abatimiento cuando vendo un bien inmueble si lo he adquirido antes del año 1994. Es decir, ahí opto por aplicar los coeficientes o no, porque a lo mejor tengo otra operación al año siguiente y me es más conveniente aplicar los coeficientes de abatimiento en esa nueva operación. Bueno, las opciones, vuelvo a repetir, una vez hechas no se pueden modificar, ¿no? Otra cuestión que queremos llamar la atención, puesto que Hacienda ha sido muy beligerante con estos temas y ha hecho miles de requerimientos por todas las autonomías, y son los gastos por viaje y dietas exentados de gravamen, puesto que ha pedido los justificantes, ha pedido por qué esos contribuyentes tienen esas dietas exentas de gravamen y ha querido comprobarlas. Decirle a los contribuyentes que guarden pues todos los justificantes para poder demostrar que estas rentas están exentas. Y respecto a las dietas de manutención y kilometraje y con vehículo propio, pues en este caso será la empresa la que tenga que acreditar el lugar y el día de desplazamiento y el motivo de esta, ¿no? Y por otro lado, lo que siempre repetimos aquí en estas presentación de renta, siempre el famoso 7P, es decir, los trabajos de los trabajadores españoles que van al extranjero, que tienen esa exención de los 10.600 euros. Bueno, pues también la Administración Tributaria ha hecho muchísimos requerimientos, incluso a veces denegando este derecho, bueno, porque hay que presentar toda una serie de requisitos en algunos casos bastante complejos y, por eso decimos que hay que guardar muy bien los justificantes, guardar muy bien los contratos, en fin, para poder demostrar ante la Administración Tributaria que nosotros hemos ido a trabajar al extranjero y tenemos derecho a esa exención del 7P. Otra cuestión, en los casos de fallecimiento, que tenéis que recordar que cuando una persona fallece, tiene que declarar todas las rentas pendientes en el momento de fallecimiento. Bueno, pues este año se da un caso singular que, como ha habido una modificación en fecha 5 de julio de 2018, pues habrá unos incentivos que no podrá aplicar si el fallecimiento se ha producido antes del 5 de julio de 2018. Bueno, aquí llamamos la atención, pues que los herederos recuerden que tienen que cumplir las obligaciones tributarias de las personas que heredan y, por tanto, si tiene rentas pendientes, las tiene que imputar en su declaración en el momento de fallecimiento y tributar todas por ellas, porque tengan una operación a plazos, por ejemplo, o porque estaba pendiente una sentencia y que una vez que en fin, el tribunal ya emite el correspondiente juicio, pues si tiene una renta a su favor, tendrá que presentar una complementaria en el momento del fallecimiento. Y por último, pues el tema de las recomendaciones con el borrador, lo que decimos siempre, las tenemos que revisar, puesto que pueden haber cambiado nuestras circunstancias familiares o personales. Respecto de la individualización de rentas para el capital mobiliario, recordar que muchas veces tenemos la manía todos de poner cuentas por indivisas de varias personas, cuando en realidad a lo mejor esa cuenta solo corresponde a uno de los titulares, ¿no? Bueno, pues cuando llegue el momento de la declaración de la renta hay que presentar correctamente la imputación de rendimientos a los titulares, ¿no? Por ejemplo, cuando hay usufructos, rentas, nudas propiedades, pues recordar que los usufructuarios tienen que declarar los rendimientos en función a los porcentajes de usufructo. Bueno, en fin, la verdad es que hay muchísima variedad respecto a este tema de las individualizaciones de renta, sobre todo en capital mobiliario, ¿no? La calificación de rentas por dar conferencias, pues para algunos, los que sean trabajo personal, las tendrá que llevar la casilla de trabajo personal, y los que nos dediquemos a actividades profesionales, pues las tendremos que llevar a actividades profesionales, independientemente de cómo haya calificado el pagador de la renta ese rendimiento por las conferencias, ¿no? Los que tengan el régimen transitorio de renta, que se acuerde, que tengan, aunque el banco le dé un certificado, tiene que comprobar que realmente ese pago que ha hecho de la hipoteca
es el que le corresponde a él, porque a lo mejor está en indiviso con otra persona y tiene que ver a ver qué porcentajes de participación tiene cada uno. Lo que ha explicado antes Luis, cuando tenemos un descendiente y tenemos que decidir si aplicamos el mínimo por él en nuestra declaración, y si ese contribuyente, ese descendiente, ha tenido una renta de 1.800 euros y 8.000, tenemos que decidir si presenta la declaración o lo metemos a nosotros, o hacemos la correspondiente descuento en nuestra declaración, ¿no? Habrá que ver qué es lo que es más conveniente, si para él o para mí, en este caso, para la declaración de la familia, ¿no? Hay que recordar las deducciones por las comunidades autónomas, que ya sabemos que son muchas, muy variadas y con poca chicha, pero bueno, en fin, es así el régimen de deducciones. Recordar que podemos compensar, en el caso de los cónyuges, las declaraciones positivas con las negativas, y podemos aplazar el pago sin ningún tipo de interés, el 40% al momento de presentar la declaración, el 60%, al revés, 60 al momento de presentar la declaración y 40 el 5 de noviembre. Bueno, y por último, a veces tenemos pues olvidos, nuestra mente pues se le olvida que tenemos que presentar la declaración, o se nos olvidan presentar determinadas rentas, ¿no? Entonces tenemos que hacer un pequeño control entre nuestro patrimonio, cómo se ha incrementado nuestro patrimonio y si eso coincide con nuestras rentas, ¿no? No vaya a ser que le pase como le pasó a Lola Flores en aquellos años, se olvidaba de presentar las declaraciones, ¿no? Yo creo, y hacía estas declaraciones muy simpáticas, la verdad. Se ha demostrado que el mejor reclamo es pillar a un famoso en un renuncio con Hacienda. Lo que tengo es un disgusto tremendo porque Hacienda me quiere cobrar demasiado. O sea, sí, eso me lo tienen que arreglar porque yo he metido muchas divisas en España y yo he sido una mujer que siempre trabajo, que no tengo una abogado que se ocupe de mis cosas, y ahora me quieren poner una multa porque dicen que hace 2 años no he hecho las declaraciones. Y eso sí que no, porque yo soy la Lola y me tienen que poner un poco. Feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. Bueno, Lola, ella quería, como había tenido muchas divisas, que Hacienda la tratara bien. Bueno, en fin, también a mí me gustaría que me tratara bien, pero en fin, me trata como a todos los demás, ¿no? Bueno, yo creo que es lo que os queríamos decir, ¿no? Quedamos a vuestra disposición para que nos digáis. Sí, Mercedes. Bueno, respecto al tema de la concertada, yo creo que no ha cambiado nada, ¿no? Es decir, que yo creo que Hacienda está haciendo los controles de las deducciones en cuota de aquellas contribuyentes que han hecho aportaciones a este tipo de instituciones y están comprobando si cumplen o no cumplen los requisitos. Cuando no los cumplen, pues le están quitando la deducción al contribuyente, ¿no? Bueno, esa campaña yo creo que sigue, ¿no? Pero yo creo que de una manera pues normal, como han hecho con otra serie de deducciones, ¿no? Y respecto al tema de la información, parece ser que este año, efectivamente, en los borradores de la declaración, pues ya Hacienda va a incorporar ya la información que viene, pero es la información que han mandado las haciendas con los que España tiene convenio por doble imposición, pues de las informaciones que tienen de contribuyentes residentes en España que tienen bienes en el extranjero, ¿no? Bueno, pues en este caso los contribuyentes se van a encontrar pues con la sorpresa de que si no han hecho la declaración del 720, pues muy probablemente la tendrán que presentar a expensas a ver lo que pasa con el 720, que estamos todavía pendientes de si en fin, la Comunidad Económica Europea nos dice algo, la Unión Europea nos dice algo respecto a este tema, ¿no? Pero en cuanto al desfase que me dices, no sé muy bien porque bueno, habrá que ver bueno, cuántos contribuyentes efectivamente han presentado el 720 y cuántos quedan todavía por presentarlo, y ahora yo creo que se va a ver un poco ahora en estas declaraciones pues, de aquellas personas que lo han presentado y que, pues, que las haciendas de otros países pues mandan información de estos contribuyentes. Yo creo que lo primero que tendrían que hacer es integrar los rendimientos de esas cuentas que hayan tenido en los ejercicios no prescritos,
Y luego en el caso que, bueno, tienen que tener saldos superiores a 50.000 euros, en el caso de que estuvieran obligados al 720, pues que se ven en un dilema, claro, si esperar a que llegue Hacienda o presentar el 720 con recargos, luego la sanción por el incumplimiento formal, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que no sé, seguramente lo razonable sería presentar y recurrir la sanción por incumplimiento formal y luego, después de haber presentado, pues seguramente solicitar la rectificación